Control Social les damos la bienvenida a nuestros invitados, a Fernando Romero, a Gonzalo Chávez. Bueno, estamos en un ciclo de conversatorios sobre lo que es el COVID. En este encuentro estamos viendo un poco las economías, cómo estamos viendo el tema de las economías. Para eso hemos invitado a Gonzalo, quien tiene una amplia experiencia en el tema de la economía en nuestro país. Bueno, Gonzalo Chávez es economista por la Real Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, Inglaterra, maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia, de la ciudad de Nueva York, y maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente es director de la Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica. Gonzalo, bienvenido. También estamos con nuestro invitado, Fernando Romero Torrejón. Él es economista, especialista en gerencia de empresas, analista económico, expresidente del Colegio de Economistas de Tarija. Ha desempeñado cargos en gerencia de diferentes empresas privadas. También se ha desempeñado en la gobernación de Tarija y en el Banco Prodem. Se define como un economista liberal democrático, sin afinidad partidaria, católico, cristiano, enemigo de la corrupción. Bueno, a los dos muy bien, les damos la bienvenida. En esta coyuntura de lo que es la economía en nuestro país y en el mundo, a raíz de lo que ha sido el COVID, que ha afectado fuertemente a las economías de todo el mundo, no sé cómo podríamos dar un panorama, ver un poco cuál es el panorama que nos espera frente a esta crisis. Hemos entrado en una etapa de cuarentena. Al parecer, a partir del día lunes volvemos a una cuarentena más controlada. Sin embargo, eso nos va a dejar algunas secuelas. ¿Cuáles son los efectos de la cuarentena en la economía boliviana? Gonzalo, no sé si tú nos podrías dar un panorama de todo esto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yendo directamente al punto, creo que es fundamental entender en qué tipo de crisis nos encontramos, ¿no? Ha venido la pandemia y para combatir la pandemia lo que hemos hecho es cerrar la economía, apagar la economía, ¿no? Hemos hecho que empresas, colegios, universidades, restaurantes, lugares de turismo, etcétera, paren justamente para comprar tiempo de tal manera que en algún momento salgamos de esa cuarentena para recuperar, ¿no es cierto?, la economía. Sin embargo, esta cuarentena y obviamente el impacto de la crisis internacional también, que era el caso boliviano, ha generado una situación sumamente difícil, de un shock negativo externo. Los precios del principal producto de exportación de Bolivia, como es el gas natural, están por los suelos, ha bajado muchísimo. Hoy día el petróleo está alrededor de $34 el barril. Por supuesto, se ha recuperado porque estaba negativo. Y tenemos, por otra parte, la crisis interna vinculada a la cuarentena, ¿no? Un aparato productivo parado. Entonces, lo que estamos enfrentando es una recesión económica. Ya el primer trimestre del 2020 se dice que el decrecimiento va a ser de 3.5% y es probable que esto aumente más adelante. Recesión significa máquinas paradas, personas sin empleo, negocios que no venden y resta saber qué tipo de recesión vamos a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Hay gente que dice que va a ser una recesión del tipo V chica, caemos al fondo del pozo, pero en un lapso de 6 meses a un año nos recuperamos rápidamente. Esta es la predicción, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que también habla que la economía boliviana tendría una recesión de 3.4% en todo el año. Pero hay gente que también piensa que la recesión puede ser del tipo U, donde caemos al fondo del pozo y nos mantenemos 4 o 6 años y solamente allá por el 2027, 28 la economía vuelve a recuperarse. Y la otra alternativa es que tengamos una recesión del tipo L, donde caemos al fondo del pozo y estemos como 12 o 15 años en una situación sumamente delicada y después de
de 15 años la economía se recupera. Si uno ve la historia económica del país, entre 1929 y 38 hemos tenido una recuperación rápida del tipo B chica, pero si vemos entre el 52 y 1968 ha sido del tipo U, y entre 1985 2007 ha sido del tipo L. Para recuperar el ingreso per cápita de 1983-82, Bolivia ha necesitado 29 años, ¿no es cierto? Y solo el 2007 que el ingreso per cápita era igual al del 82-83. Y eso pues es sumamente complejo. Por lo tanto, la recesión que se viene es muy difícil y habrá que ver qué es lo que podemos hacer. Pero no se puede negar que esta va a ser una crisis muy dura, una crisis que tiene un componente externo y tiene un componente interno, y habrá que ver de qué manera la economía se recupera. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si, Fernando, tienes algo que acotar, pero más allá de un panorama nacional, ¿qué podrías decir del panorama local en las gobernaciones, municipios? Ahora que vemos que esta crisis en la cuarentena no han generado recursos estas instancias del Estado. Perdón, tu audio no logramos escuchar, perdón, Fernando. Hola. 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 Tenemos problemas con el audio. Mientras solucionamos el tema del audio, Gonzalo, no sé si podríamos, perdón, Fernando, no te escuchamos. Si Gonzalo podría, por favor, decirnos si estamos frente a una recesión económica o ya estamos en una crisis económica que la vamos a empezar a encarar desde el día lunes. No, la recesión económica ya está instalada, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto que ya el Instituto Nacional de Estadística ha sacado para el primer trimestre del año 2020 una recesión. Recesión significa tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto negativas. Por lo tanto, en el periodo que estamos enfrentando, ya estamos en recesión. La pregunta, como decía en mi anterior intervención, es ¿cuánto va a durar esta recesión? ¿Un año, 2 años, 6 años o 15 años? ¿No? Eso va a depender de muchísimas variables. Porque, insisto, es una recesión que tiene un componente interno, que tiene que ver con el shock de oferta que hemos hecho, que es la cuarentena, y tiene que ver también con, obviamente, un shock de demanda posterior que se ha producido. Y adicionalmente a eso, un shock externo muy fuerte, donde los precios de las materias primas, alimentos, hidrocarburos, gas y minerales han caído significativamente. Entonces, ya estamos en crisis hace 3 meses y la situación va a tender a agravarse, por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál sería el impacto en el cotidiano de la gente? ¿Qué panorama nos espera? ¿Al consumidor, al proveedor? ¿Qué le espera? Yo diría que depende un poco del sector, ¿no? Porque esta crisis está afectando de manera diferenciada. Cuando se hizo la cuarentena, que significa parar la economía, esto ha tenido un efecto muy fuerte sobre algunos sectores más que otros. Recuerden, ha parado restaurantes, ha parado colegios, universidades, varios servicios, alimentos y logística y farmacéutica, por ejemplo, ha parado menos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas pues van a tener problemas de flujo, las empresas seguramente, algunas van a tener dificultades en contratar más trabajadores o mantener a los propios. Ya en el sector informal seguramente hay mucha gente sin recursos, sin dinero, sin liquidez, ¿no? Entonces es una situación sumamente compleja. El gobierno ha intentado atenuar esta situación con diferentes tipos de bonos, perdonazos de deudas o con pago de parte de los servicios, pero son medidas de cortísimo plazo, digamos. Pero ciertamente la economía va a tener más desempleo, la gente va a estar sin recursos, la economía se va a achicar y en términos sociales, por supuesto, esto tiene un efecto muy fuerte. No hay la menor duda que va a aumentar los niveles de pobreza en el país en los próximos meses y años, ¿no? Porque
La economía que hemos heredado después de 14 años de gobierno de Morales era sumamente débil, artificial, y donde la mayoría de la población en Bolivia ha sido condenada a vivir en el sector informal, en un sector de baja productividad, bajos ingresos, con mala calidad del empleo. Entonces, esa es la primera economía que se está ajustando y por lo tanto vamos a tener consecuencias sociales en desigualdad, en más pobreza, en precariedad de empleo, que es sumamente delicado. Y como tú decías también, esto ha tenido un impacto diferente por regiones. Seguramente Fernando nos va a contar muy bien qué va a pasar con el tema de las caídas que se van a producir en los ingresos de Tarija, de Santa Cruz o de Sucre, por ejemplo, que son regiones, perdón, que son regiones productoras de petróleo, ¿no? Y de gas. Muchas gracias, Gonzalo. Fernando, bueno, volvemos a la pregunta. ¿Qué va a pasar en los gobiernos subnacionales, gobernaciones, municipios? En esta cuarentena ellos no han generado ingresos a partir de los impuestos o las diferentes estrategias que tienen los municipios para el ingreso que tienen para el tesoro municipal o de gobernación. ¿Qué nos podrías decir sobre el tema, por favor? ¿Ahora ya me escuchan? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ya. Perfecto, hubo un problema técnico. Bueno, buenas tardes a los organizadores y al público en general que está viendo este conversatorio virtual que estamos llevando sobre el tema de la economía y la coyuntura en este nuevo régimen que estamos bajo la pandemia. Bueno, estaba escuchando atentamente la exposición de Gonzalo y es interesante el punto de vista que tiene respecto a cómo es la economía y al proceso de crisis económica que estamos llevando. A ver, de acuerdo a Moody's, que es una agencia de calificación de riesgo internacional, se prevé que el déficit fiscal de nuestro país se duplique del 6% del año pasado a un 13%. Eso quiere decir de que, en manera general, que nuestros gastos públicos van a ser mayores que nuestros ingresos. Y obviamente eso es muy dependiente a los ingresos por exportación, en este caso que tiene nuestra economía por el tema del gas que principalmente se exporta a Brasil y a la Argentina. No por nada la calificación actual que tiene nuestro país es de B con perspectiva negativa. Aún así, se espera que si es que el mercado internacional del petróleo se estabiliza, eso fomente un mejor precio de contratos que tenemos con estos países y los ingresos tanto para el Estado como para las gobernaciones, alcaldías y universidades sea mejor, sean más óptimos. Durante estos 3 meses, las exportaciones de gas en conjunto a la economía superaron los 76 millones de dólares. Es una balanza comercial positiva. En el anterior trimestre fue negativa, caso contrario. Esto es por el simple hecho de que, a pesar de que estamos en confinamiento y en una cuarentena, no hemos dejado de exportar gas, pero no hemos exportado tampoco ni otros productos, ni otros bienes y servicios, ni tampoco lo estamos importando. Se habla que inclusive que después de los años 80 estamos entrando, después de esa época, en una recesión económica. Ahora, al punto que me estabas hablando, las gobernaciones, bueno, si te pongo el ejemplo de lo que ocurre en Tarija, su PIB que tiene es conformado principalmente de sus ingresos fiscales por el tema de la exportación de gas, principalmente. Y es una economía muy dependiente a lo que es la venta del mismo a Brasil y a la Argentina. Y se ha visto seguramente afectado por el tema no solamente de que ha habido un descenso hasta negativo en el mes de abril del precio WTI del crudo norteamericano, que ha hecho que caiga de manera negativa. Pero no hay que olvidar que también los volúmenes de exportación, tanto a Brasil como a Argentina, habían disminuido principalmente porque esos países también están en cuarentena de cierta manera, sobre todo Argentina, que ha paralizado en un 75% de su economía, pero también el precio había disminuido, aunque de acuerdo al cálculo que tenemos al precio del gas, eso no va a afectar tan severamente como uno espera.
Los ingresos que tiene la gobernación de Tarija son netamente dependientes, en ese caso, del IDH y de los ingresos fiscales que tienen por la parte del Estado que le da por la exportación y explotación de los recursos naturales, principalmente el gas, como sabemos. Durante los años de bonanza, desde el año 2014 hasta 2018 aproximadamente, hubo una inmensa cantidad de recursos financieros que entraron a la gobernación, pero lastimosamente no se supo administrar los mismos porque no se generaron economías a escala y ni tampoco se buscó cambiar la matriz productiva energética de la economía departamental y menos buscaron el valor agregado, al menos a largo plazo. No se crearon polos de desarrollo y es por ende de que cuando los ingresos por tema de la exportación del gas bajan, notablemente la economía se paraliza. Fernando, perdón, sobre el punto que te planteaba, el día lunes ya volvemos varios departamentos ya vuelven a una cuarentena dinámica. En ese marco, ¿cómo se va a mover nuestra economía departamental? No sé, en términos de productores, en términos de consumidores, ¿qué panorama les espera? El ciudadano de a pie que tiene que volver a reactivar su actividad económica o su actividad laboral, ¿qué le espera este lunes? Bueno, es algo muy incierto, ¿no? No es una fórmula que uno puede establecer y va a tener un resultado previsto. Si bien el gobierno ha anunciado hoy en su reunión de gabinete, en las últimas noticias, que va a haber una reactivación económica y de cierta manera una luz verde en algunas capitales de departamento y provincias de acuerdo a su nivel de riesgo municipal, es algo incierto, ¿no? Yo siempre hablé de que hay que mantener un equilibrio entre lo que es la economía y la salud, ¿no? Siempre primando lo que es el tema de las condiciones sanitarias de la población. No hace mucho, el 1 de mayo, la presidenta ya había dado luz verde de manera parcial al sector agrícola, al manufacturero, industrial, también al tema gastronómico con los deliveries y también fomentó el tema de la minería. Y aún no se dio el total aval a la construcción porque hay una falencia en cuanto a las normas de bioseguridad que deben mantener. Inclusive había un aliciente negativo que se consideraba al contagiarse de ese virus como un accidente laboral, ¿no? Yo creo que las perspectivas no son tan buenas, ¿no? Porque aún no se ha definido el tema de la ley 1294 respecto al pago de los créditos bancarios, ya que hay una contradicción judicial y reglamentaria con el decreto supremo 4206, que es el que le reglamenta, el cual establecía, por ejemplo, de que se debe pagar después de junio, pero en realidad la ley establece de que se debe pagar una vez de los 6 meses se concluye la emergencia sanitaria. Yo creo que las economías, desde la doméstica hasta la economía grande de una empresa macro, está en una incertidumbre total, ¿no? No hay un marco normativo ni legal que establezca los parámetros de funcionamiento y cómo van a funcionar sus economías en cuanto a la producción, consumo, porque no hay que olvidarse que cuando hubo la cuarentena, esto ocasionó shocks de oferta y de demanda. No solamente obligó que al aparato productivo nacional se paralice en un 80%, sino también obligó a que las personas bajen su consumo de bienes y servicios de manera general. Y eso afecta pues los principales componentes del mercado económico en cualquier parte del mundo. Yo creo que se debe readecuar las políticas económicas, bueno, con un norte que establezca los decretos y políticas primeramente del gobierno central, pero cada departamento, por eso cuando me dices departamento, no sé a qué departamento estamos hablando en cuestión, porque cada departamento tiene una economía muy diferente y muy especial. En el caso de Tarija, ¿qué nos espera? Perdón, Fernando. En el caso de Tarija, ¿qué podríamos decir? En el caso de Tarija, lastimosamente tenemos una dependencia muy cerrada entre lo que es los ingresos fiscales por la exportación de hidrocarburos. La principal fuente de ingresos que tiene la gobernación, que es el ente ejecutivo principal del departamento, es por la venta de gas. Y eso, como te dije,
está muy inestable porque nosotros, al ser una economía primaria y extractista, simplemente estamos en función a lo que vendamos las materias primas, porque nosotros no somos quienes determinamos el precio internacional. Como comentaba hace rato, el precio internacional del petróleo ha mejorado, pero de acuerdo ahora la presión entre China y Estados Unidos, el contrato de julio ha hecho que este precio del WTI baje en 4%, y el Brent, el precio internacional del petróleo europeo, baje en un 4,5%. Entonces es algo muy inestable. Yo por eso estaba comentando de que no hay buenas perspectivas, porque lastimosamente en los años de bonanza, donde entraron miles de millones de bolivianos aquí a la economía regional del departamento, no supimos aprovechar creando economías a escala, ni menos polos de desarrollo, ni industrializando los hidrocarburos. Nosotros netamente exportamos como materia prima. Lo que debemos buscar es cambiar la matriz productiva y energética de nuestro departamento, si me preguntas al caso, y buscar un valor agregado. No exportar, por ejemplo, solamente gas como materia prima, sino GLP o GNC. También se puede exportar gas comprimido en buques o trenes al exterior y que pueden ser consumidos en otros países. Ese es un gran efecto. Solo, dígame. Ya, y sobre la economía local, ¿qué podemos decir en el municipio de Tarija? Bueno, en el municipio de Tarija está golpeado porque más allá que también los ingresos por IDH que recibe como municipio han sido sesgados, ¿no? Porque se está orientando los recursos financieros del Estado principalmente al tema sanitario, lo cual se entiende. Pero también los ingresos propios por el tema de cobro de impuestos, patentes y otros servicios que brinda el gobierno municipal también han sido mellados por el tema de que hay una recesión de más de 2 meses. Aunque el Consejo Municipal, como una manera de reactivar económicamente a la población, habló de descuentos de 20 a 30% al impuesto a los inmuebles, también a los vehículos, y dar ciertos lapsos para el pago de las patentes municipales. Vale, para que de aquí recién en la otra gestión se comiencen a pagar. No hay que olvidarse de que más o menos la funcionalidad que va a tener la economía boliviana como departamental va a ser la misma. Estamos entrando en una parte de un ciclo económico de recesión que puede ser la parte más de fondo y estructural negativa a recuperarse. Y no va a ser de que prácticamente porque a partir del lunes comencemos ya de manera normal, de cierta manera, las actividades, vamos a recuperar de golpe. Eso va a ser un proceso largo y traumático, para ser más específico. Algunos economistas, colegas, hablan de que va a ser prácticamente un año económico perdido, y puede ser que tarde 2 a 3 a 4, 5 años, es algo incierto, porque también depende mucho de la evolución que tenga la pandemia. Lastimosamente, hemos visto de que desde marzo hasta la fecha, la curva de la pandemia, tanto por ejemplo en Santa Cruz, que es el eje troncal de... Está creciendo más. Sí, al igual que a nivel nacional, es una curva ascendente. Hasta la fecha tenemos casi 7.500 casos, y ayer rompimos el récord de más de 600 casos por día. Y ni que hablar lo que está pasando también en el Beni, ¿no? Que tiene otra estructura económica. Pero yo creo que hay que ajustar las políticas económicas, tanto departamentales y nacionales, y establecer un solo norte que nos permita, en ese caso, estabilizar primero la economía. Es importante estabilizarla y después permitir que se recupere la misma. Bueno, gracias, Fernando. Gonzalo, en ese marco de lo local y lo departamental, nosotros somos uno de los países más informales en términos económicos, por un informe que sacó hace unos años el FMI. El comercio informal es el que maneja más del 51% del mercado interno en Bolivia. ¿Qué nos puedes decir acerca de este espacio comercial que hay en Bolivia, ¿no? de este sector que son fuertes de nuestro país? Cuando una persona queda sin empleo, busca el mercado informal para darse un autoempleo, ¿no? Bueno, va a ser muy difícil recuperar la economía justamente porque el sector más golpeado que vamos a ver los próximos días es sin duda alguna la economía informal. Recordemos que en el país el 80% del empleo está en el sector informal, y es un empleo de baja calidad, ¿no es cierto? Es un empleo que no resuelve
los temas de salud, los temas de educación, en fin, es un sector sumamente vulnerable. Y si hablamos de la cantidad de producción que se genera en el sector informal, estamos hablando de algo como el 65%. Por lo tanto, recuperar una economía que tiene un sector informal tan elevado es sumamente complejo, porque en esta economía ya se han hecho los ajustes o se están haciendo los ajustes vía mercado. Entonces, mucha gente está quedándose desempleada y obviamente eso pues genera problemas de pobreza, de desigualdad, de bajos ingresos y por supuesto tal vez vamos a estar frente también a una situación de tensión social, porque muchos grupos van a comenzar a presionar para capturar una parte más grande de las rentas que se están produciendo, ¿no? Entonces, habría que ver de qué manera podemos nosotros ver ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que el gobierno ya ha implementado parte de la solución, pero que es la solución de cortísimo plazo, ¿no? Que es la solución sobre todo de entregar bonos, entregar algunas ayudas, pero eso es por el corto plazo, funcionará 3, 4 meses. Habrá que ver, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los otros sectores, ¿no? Entonces, ahí seguramente vamos a ver qué va a proponer el gobierno. Por el momento, el gobierno tiene propuestas muy desarticuladas, tiene propuestas muy poco articuladas, se notan ciertos grados de improvisación, ¿no es cierto? Y no se ve un programa integral, un programa que ataque todos los sectores, que dé una señalización de claridad, de certidumbre a la gente. Nosotros deberíamos estar anunciando un paquete de recuperación económica cercano a los 6.000, 7.000 millones de dólares para salir de esta crisis, ¿no? De esa manera estaríamos tranquilizando a muchos actores económicos y sociales, diciéndoles vamos a invertir lo que sea necesario en salud y también para recuperar la economía. Y a partir de eso, pues hay que hacer programas muy concretos para el tema de construcción, para el tema agropecuario, para el tema del sector informal, para el tema de educación, para el tema de salud, porque no hay que olvidarnos también que esta recuperación podría ser una gran oportunidad para transformar el aparato productivo. La recuperación debería ser verde, la recuperación debería ser con rostro social, la recuperación debería ser apostando al capital humano, la recuperación debería ser apostando a la competitividad, a la productividad, a la tecnología. ¿No es cierto? No nos olvidemos que en varias partes del mundo se han producido crisis en el pasado. Las crisis que han sido mejor resueltas ha tenido como resultado programas y políticas integrales. Ahora, para eso se necesita un pacto social, un pacto político. Aislados, peleados, divididos, no va a funcionar o la situación va a ser sumamente lenta y compleja. Te pongo simplemente 3 ejemplos. Después de 1929, un pacto político, el gran acuerdo de los Estados Unidos a la cabeza del presidente Roosevelt, permitió reconstruir la economía norteamericana en base a inversiones en infraestructura, en caminos, en electricidad. El 29 comienza la creación, si quieres, de la base productiva, de la base de infraestructura de lo que va a ser el capitalismo exitoso posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, si tú ves, por ejemplo, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, otro gran pacto, ¿no es cierto?, que fue el Plan Marshall, donde los aliados metieron como en la época 12.000 millones de dólares, ahorita probablemente serían como 120.000 millones de dólares para reactivar esa economía. Entonces, pacto político por una parte y por otra un plan integral. Y finalmente, tal vez es interesante ver también cómo en los 80s una economía destruida y una política completamente polarizada en España lleva al Pacto de Moncloa. ¿No es cierto? En el Pacto de Moncloa se crean las condiciones para la España moderna. Entonces, estamos en guerra. Esto es una guerra. ¿No es cierto? Una guerra contra un virus muy complejo. Entonces, de las guerras, tú sales con políticas de emergencia y con políticas de posguerra.
y para que eso ocurra, pues necesitas unidad nacional y necesitas un plan integral que ataque de manera sistemática eso. Porque no solamente el programa debería ser, digamos, de acuerdo, sino tienes que ponerte, tienes que pactar a qué sectores, a quiénes vas a dar primero, porque mi gran miedo es que a partir de mañana, que vamos a ir poco a poco abriendo la cuarentena, vuelva la Bolivia del pasado, esta rentista, esta que cree que todavía el sector de hidrocarburos y gas nos va a resolver los problemas, esta que el sector minero va a ser, o sea, Bolivia no puede volver a la misma, o sea, ha pasado muchas cosas, Bolivia no puede volver a la misma situación de hace 6 meses, al modelo primario, exportador, rentista, consumista. Puede hacerlo, pero sería una pésima idea. Bolivia tendría que salir más allá de esta situación, invirtiendo en otros sectores, cambiando el patrón de desarrollo, que ese es el desafío que tenemos como bolivianos. Los neoliberales y los estatistas durante 195 años se han peleado en administrar el mismo patrón de desarrollo y yo escucho el mismo cuento de que ahora sí vamos a utilizar bien los recursos naturales, entonces los vamos a privatizar. No funcionó. Después dijimos, no, ahora los vamos a nacionalizar, ahora sí van a funcionar los recursos naturales ahora administrados por un Estado eficiente, etc. Cuando uno ve la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano en 195 años, no pasa del 3%, ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, caminamos en círculos. Y el 38 salimos al mismo lugar. El 58 salimos al mismo lugar. El 2007 igual a repetir el modelo primario exportador rentista. Y por supuesto es posible que en algunos meses salgamos al mismo lugar y repetiremos la historia de nuestros abuelos, tatarabuelos, de caminar en círculos en el modelo primario exportador rentista, consumista, sin ningún tipo de perspectiva de aumento de la productividad, competitividad, de innovación tecnológica, nada de eso. Y eso obviamente nos va a poner en una situación de offside, ¿no es cierto?, en una situación de fuera de juego con lo que está pasando en el mundo. La economía real está cambiando de manera significativa, ¿no es cierto? Ahora la economía se está trasladando a lo que es la economía digital, ¿no? Ahora este es el comienzo de un nuevo tipo de economía mundial fuertemente basado en aplicativos, en plataformas, ¿no? De hecho, las empresas que mejor han podido capear estos momentos tan difíciles en la economía mundial ha sido una empresa como lo que estamos utilizando ahora, que es Zoom. ¿No es cierto? Amazon ha contratado 100,000 personas. Entonces, la economía real, la que está en el físico, poco a poco se va a ir apagando con enormes dificultades. Y la economía que va a funcionar es la que está aquí arriba. ¿No es cierto? La economía... Gonzalo, perdón, en esa coyuntura que tú planteas, ¿cuál sería la propuesta concreta? Tomando en cuenta que estamos con un gobierno transitorio, tomando en cuenta que estamos saliendo de una cuarentena y continuamos con el COVID presente en crecimiento, estamos todavía con esa guerra contra este virus, ¿qué panorama nos espera y qué podríamos hacer como propuesta a este gobierno para salvar este momento y tal vez garantizar un poco la recuperación de la economía más adelante? Bueno, yo creo que los líderes tienen que entender que es una crisis profunda, es compleja, es difícil, es una crisis medioambiental, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política. ¿No es cierto? Ya hace varios meses deberían haber, los líderes políticos bolivianos deberían haber sentado para negociar un plan de salvación de la economía boliviana. No lo han hecho, cada uno jala por su lado, ¿no es cierto? Tenemos serísimos problemas en eso. No están a la altura de las circunstancias. Esto es muy grave lo que está pasando. El día lunes vamos a volver a nuestras actividades de manera parcial, pero no se va a recuperar la economía tan rápidamente como mucha gente está pensando. No vamos a volver a la misma normalidad. Pero en ese marco, Gonzalo, ¿cuál sería una propuesta? ¿Qué le podríamos plantear y recomendar al gobierno?
Ya te he dicho que el problema no es simplemente decirle, oye, tienes que invertir en tal sector, o deberías darle a los gremiales tanto, o deberías dar a la... Tienes que hacer una cosa conjunta, porque no va a haber la plata suficiente para entregar a todos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que establecer un plan, y ese plan debería salir de un acuerdo, porque lo que gastemos ahora entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, los vamos a tener que pagar en algunos años más, por lo tanto necesitas también un acuerdo tributario. ¿De dónde va a salir ese dinero que vamos a gastar, que es necesario que gastes ahora? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vas a salir de eso? Pues a través de inversión pública. ¿No? Y podrías tener, hay pues decenas de ideas que se pueden hacer. Tú puedes salir, obviamente, apostando al sector de la construcción, pero no haciendo aceras, ¿no es cierto? Sino creando, por ejemplo, infraestructura educativa de primer nivel, infraestructura tecnológica, infraestructura productiva, pero que esté conectada a innovación, a competitividad, porque si vamos a hacer lo mismo, si vamos a revivir el Fondo Social de Emergencia, si vamos a revivir PLANE, que de hace 20 años, no vamos a avanzar muy poco, ¿no es cierto? Y es el gobierno que tiene que tomar la iniciativa y tiene que decirnos de manera concreta qué va a hacer, por ejemplo, con la construcción de la vivienda social, qué va a hacer con el sector de pequeños y medianos empresarios, qué va a hacer con los colegios y las universidades, qué va a hacer con las empresas grandes, qué va a hacer con los créditos. En fin, ahí son decenas de cosas. Entonces, no hay una receta. Lo que sí hay es un acuerdo político, de donde nos tenemos que poner de acuerdo sobre justamente estas medidas, porque no da para todo el mundo. No vamos a poder atender todas las reivindicaciones. No va a ser eso. Y lo que puede pasar más bien es un enorme conflicto social donde los gremiales dicen, para mí lo primero es lo más importante, van a los otros de Sucre, de Tarija, de Cochabamba, dicen, nosotros somos los que más hemos sufrido, a nosotros nos tienen que ayudar, los banqueros van a decir, nosotros queremos 3.000 millones de dólares para ayudar, y así, ¿no es cierto? Con parte de la razón probablemente diferentes actores van a ir hacia una bolsa que tiene recursos escasos. Y por lo tanto tú tienes que ponerte de acuerdo cómo vas a gastar esos recursos escasos y dónde está el mejor impacto sobre la economía boliviana, ¿no? Muchas gracias. Fernando, en ese mismo marco, ¿cómo vamos a reactivar nuestra economía local? Entendiendo que Tarija es una de las zonas productivas de Bolivia, ¿no? Tiene bastantes áreas y temas de producción. ¿Cómo se va a reactivar desde ese marco? ¿Qué panorama le espera al productor, al consumidor en el ámbito local? Bueno, primero partiré de lo que es el ámbito nacional, ¿no? Es una coyuntura muy difícil. Estamos viviendo en una economía de guerra. Lo único que se diferencia es de que no hubo destrucción de infraestructura, pero después hubo gente que murió, la economía está en una crisis o recesión y se está invirtiendo en ese momento todos los recursos, principalmente en el tema sanitario. Yo lo comparo como una tempestad que muchos la veíamos venir, pero no todos estábamos preparados. Tenemos diferentes barcos que son las economías y principalmente las economías emergentes como la nuestra no están plenamente adaptadas o listas para ese tipo de tal vez suicidios financieros y económicos, como entrar a una cuarentena y una recesión forzada por parte del Estado que obligó prácticamente a la paralización de la economía y también a bajar el nivel de consumo y generación de ingresos por parte de la demanda. Bueno, yo te comento que como Colegio de Economistas hicimos una propuesta de reactivación económica con lineamientos bien puntuales que se pueden aplicar tanto a nivel nacional como departamental. Uno es lo que ya tenemos en mente y ya se está aplicando por parte también del gobierno central, que fue la reactivación económica. En ese caso, se buscó primeramente sumar esfuerzos en el tema de ampliar los horarios de servicios y producción de las actividades económicas más allá de las cuales ya estaban siendo permitidas bajo las normas y decretos de la cuarentena. Ahora también hay que buscar dinamizar y reactivar las economías que generan niveles de ingreso y empleo. Para mí, algo fundamental es reactivar el sector de la construcción. Está relacionado con otras aproximadamente 17 a 20 actividades económicas de manera directa y con 50 de manera indirecta que generan economías a escalas y un efecto multiplicador cuando la construcción está operando al 100%.
lastimosamente ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Obras Públicas estableció hasta la fecha normas bien claras y concretas en el funcionamiento. Ni siquiera hay los pases permitidos para que puedan circular los trabajadores, y también hay las normas establecidas de bioseguridad. En todo caso, le están dando todo el peso y responsabilidad a los empresarios, y en vez de alentar a que los mismos reactiven sus economías, están, creo que, desanimando al sector de la construcción que puedan seguir operando. Otro punto que hemos visto de manera principal es el tema impositivo. Los decretos que lanzó ese gobierno transitorio simplemente son efectos de corto plazo, son de medidas coyunturales, sin visión estructural. Claro, considerando que también es un gobierno transitorio que en 3 meses o más o menos ya no va a estar en el gobierno. Pero sin embargo, no hizo unas políticas concertadas ni coordinadas con los sectores económicos principales. Lastimosamente, a veces las decisiones económicas que toman son de manera muy vertical y no se toman en cuenta las demandas ni necesidades propias de cada sector económico. Nosotros proponemos y propusimos de que más allá del deferimiento en el pago de los impuestos, hay que buscar una reforma tributaria a largo plazo. Nosotros tenemos una presión fiscal muy grande en comparación a los demás países de Sudamérica. Estamos después de Brasil y Argentina en cuanto a presión fiscal. Es decir, que nosotros tenemos mucho cobro y nominación en las tasas impositivas, y eso hace que muchas personas y empresas, en vez de mantenerse en el sector formal, migren al sector informal. ¿Por qué? Porque una economía simple, sencilla desde el punto de vista familiar o empresarial va a buscar en ese caso mayor rédito, más está en una época de recesión o crisis. Y si eso se va a pagar tus créditos bancarios y otra parte se va a pagar los impuestos, tu rentabilidad es mínima. En todo caso, el negocio no es óptimo. Por lo tanto, nosotros establecimos que debería haber una reforma tributaria en la cual se bajen las tasas impositivas para que la presión fiscal no sea muy elevada, o por el contrario, buscar ampliar la base de los contribuyentes. Hay un sector muy, pero muy grande de contribuyentes fantasmas que no pagan lo que deberían pagar al fisco, y otros que podían migrar del sector informal al sector formal, no solamente sacando su fondo de empresa, sino que también pagando los impuestos, si es que también las leyes permiten de que los impuestos no sean tan elevados, no haya tanta burocracia y haya estímulos para que las nuevas empresas o las empresas vigentes se mantengan en el actual sistema formal de la economía. Y también hemos visto que si bien los bonos están ayudando a la parte social de la población, también los créditos deben ser al sector empresarial, al sector formal, deben ser blandos, o sea, deben ser oportunos, de largo plazo y con tasas de interés bajas. A lo que yo tengo, de acuerdo a las personas del sistema financiero privado, ni el 5% de los empresarios privados habilitados, o sea, aquellos que están registrados con fondo de empresa, tienen su NID, tienen sus empleados en sistema integral de pensiones, han podido sacar en ese caso los créditos bien para pagar sueldos y salarios o para reactivar la economía de las empresas. ¿Por qué? Porque hay de cierta manera burocracia por parte de la banca privada, ya que ellos son los intermediarios financieros a realizar ese tema de la otorgación de créditos. Entonces, ¿de qué sirve que si vamos a otorgar créditos al sector productivo, sobre todo a la micro y pequeña empresa, de manera inoportuna y tardía? Hasta eso vamos a generar tal vez desempleo, vamos a generar que algunas empresas cierren o definitivamente quiebren, y eso que va a generar efectos negativos como el desempleo, posiblemente puede generar también inflación, el nivel y calidad de la vida también va a bajar, en sí otros aspectos que debe ser considerado en ese caso por el gobierno. Sí. Fernando, Ahora, yo quería consultarte, en ese marco que tú nos hablas de la micro y pequeña empresa, el gobierno ha sacado una ley, la ley 1294, que señala el acogimiento al diferimiento. ¿Cuánto beneficia esto al sector productivo en la región donde tú trabajas? bueno, en realidad la ley es para todo el territorio nacional, ¿no? Y en sí los beneficios de manera general deberían ser los mismos, ¿no? Y aquí el sector micro y pequeño empresariado está teniendo un apoyo aparte
del fondo que tiene la gobernación, que ha permitido en ese caso que el pago de capital y intereses de los préstamos para esos emprendimientos que compraban materias primas o invertían en insumos, no lo hagan por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y a eso también se le suma la iniciativa que tú mencionaste respecto al diferimiento también de los créditos bancarios, que de cierta manera dan cierto respiro. Pero no te olvides de que el 2 de mayo hubo una controversia con el comunicado de la ASFI que indicaba que a partir del mes de junio debería hacerse la cancelación del mismo. Pero la ley es bien clara, ¿no? La ley 1294 establece que una vez que mediante un decreto supremo se establezca la finalización, en ese caso de la emergencia sanitaria, hay un plazo de 6 meses entre los cuales la banca privada y los prestatarios pueden negociar la forma de pago del saldo de deuda que tienen con las mismas. Y una vez que se establezca el mismo en ese plazo de 6 meses, recién se comenzaría a pagar capital y intereses a la banca privada. Yo estaba leyendo ayer un comunicado igual de la SOBAN por parte de su presidente que dice de que se debe establecer claramente cuándo se va a pagar estos créditos, porque lastimosamente ellos también pues viven en ese caso del cobro de los créditos y pueden llegar a un nivel de liquidez en el sistema bancario que también va a perjudicar al sistema productivo nacional. En ese caso, la micro y pequeña empresa en nuestro departamento es muy pequeña. Como te digo, nuestra economía es más dependiente del sector hidrocarburífero y no ha habido realmente una implementación de políticas claras para cambiar la matriz productiva en cuanto a innovación tecnológica, capacitación y generación de políticas que permitan no simplemente la producción y explotación y también la venta de las materias primas, sino que también nos ha buscado valor agregado, aunque últimamente se ha buscado también iniciativas que han permitido un poco fomentar el tema de la metalmecánica, el tema de la carpintería, el cuero, aquí también el tema de la leche, pero cada gestión que se renueva y con cada tipo de gobierno nacional o departamental no se tuvo un desarrollo neto, y más aquí en Tarija, que es la fuente de ingresos públicos que tiene el Estado, porque de aquí sale el gas. No hubo realmente un desarrollo y un crecimiento económico esperado, porque hubo una mala inversión de los mismos recursos, porque se invirtió en cualquier cosa menos en economías que permitan pues desarrollar y crear polos de desarrollo y que no seamos tan dependientes como una economía primaria que no somos hasta la fecha. Muchas gracias. Gonzalo, en el mismo punto, con esta ley 1294, que al parecer no le queda muy claro al pequeño productor que quiere acceder a este crédito o que tiene pendiente cuotas de pago en la banca. ¿Cómo podemos ponerlo en facilito? ¿Qué implica esta ley? Bueno, en realidad lo que están haciendo es diferir tus pagos por un tiempo determinado, ¿no? Hoy día inclusive el gobierno ha sacado otra resolución donde dice que ese diferimiento va a ser por 6 meses. De esa manera se está ayudando a las pequeñas y medianas empresas a que tengan un respiro financiero, dado que muchas de ellas no han generado flujos por 2, 3 meses. Entonces, se espera que esto ayude a que las empresas puedan tener un respiro financiero y no tengan que pagar los intereses y el capital. Ahora, lo que no está claro es qué va a pasar más hacia adelante, qué va a pasar con esos créditos. Habría que introducir también más dinero a la economía para que las empresas puedan crecer, para que las empresas puedan desarrollarse, para que las empresas puedan hacer más inversión. Y eso va a tener que hacérselo a través del sistema bancario tradicional, pero también a través de las redes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Probablemente el corazón, digamos, de lo que se tiene que hacer está vinculado al tema de la pequeña y mediana empresa, que tiene una parte muy grande en el sector informal y por lo tanto tienes que ayudarla por el lado financiero, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué priorizamos, ¿no? Porque estos recursos que se están aliviando son para todos, va a durar un tiempo, pero después cuando se inyecte dinero fresco a través de la banca, o en este caso la banca especializada en microfinanzas, hay que priorizar. Entonces,
Esas priorizaciones estarán en salud, en educación, estarán probablemente en comercio, podrá estar en construcción. Los libros, textos base de reactivación económica te dicen que tú debes apostar al sector de la construcción. ¿No es cierto? Porque el sector de la construcción genera muchos empleos, el sector de la construcción utiliza muchos insumos nacionales, el sector de la construcción tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía muy grande. Entonces, ese es un camino en el cortísimo plazo para ir reactivando la economía. Pero es deseable que si utilizas el sector de la construcción como el mecanismo a través del cual tú vas a reactivar la economía, esta reactivación no sea exclusivamente para salvar el momento, sino que vaya construyendo las bases de un nuevo modelo productivo. Entonces, la construcción debería tener un rostro medioambiental, la construcción debería apostar a colegios, la construcción debería apostar a postas sanitarias, ¿no es cierto? La construcción debería apostar a lo que son las viviendas sociales, ¿no? Entonces, por supuesto, eso depende un poco de cómo canalices los recursos para el sector de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque es muy diversa, muy compleja y probablemente algunas no van a sobrevivir porque 2 o 3 meses de haber parado es muy duro y no tienen cuerpo financiero para seguir adelante. Entonces vamos a vivir un momento complejo donde es fundamental que el gobierno, ¿no es cierto?, trabaje con los gremios, trabaje con los actores productivos para entender mejor sus necesidades, ¿no? Porque si hay que meterle plata, hay que meter plata, pero hay que meterla de manera inteligente, de tal manera que esos recursos vayan a reactivar desde la pirámide social, que eso es todo lo que todos nosotros deseamos, para que la economía se reactive desde los más necesitados, desde la gente que necesita más recursos. Pero, Gonzalo, perdón, sí. En ese marco, ¿cómo podemos apoyar al pequeño productor? En este tiempo de cuarentena hemos sido abastecidos, se han cerrado fronteras y hemos visto que los productores locales han podido abastecer a las ciudades en la necesidad básica. ¿Cómo podemos apoyar esos pequeños emprendimientos de estos productores? Yo creo que hay que hacer programas específicos en temas de alimentos, hay que hacer programas específicos en temas de restaurantes, hay que hacer programas específicos en temas de hoteles, hay que hacer programas muy específicos en temas de construcción, en temas de comercio, de servicio, hay que reforzar cadenas, es decir, tiene que ser una política pública un poco más sintonizada y entendiendo lo que pasa del sector, porque las políticas grandes ya las estamos conociendo. La que se está implementando es decir, ok, nosotros vamos a renegociar las deudas, nosotros les vamos a dar un periodo de respiro a las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles que no paguen, digamos, 4 o 6 meses sus intereses y su capital. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Ese dinero lo vamos a colocar, juntar al capital. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿La tasa de interés va a ser exactamente la misma o yo creo que hay que bajarla? ¿No es cierto? Es decir, eso en lo general. Y en lo específico, pues tendrás que ver, por ejemplo, programas de reactivación de pequeños restaurantes, donde el Estado, ¿no es cierto?, ayude con la compra de bienes y de alimentos para estos restaurantes. Tendrás que ver qué haces con el sector de turismo, la hotelería, por ejemplo, que también es muy grande. Tendrás que ver qué haces con el comercio, qué haces con el contrabando, ¿no es cierto?, que hay que controlarlo. Por supuesto que habría que apostar a la compra nacional, eso sería ideal, pero al mismo tiempo tú tienes un tipo de cambio real apreciado y tienes que tus vecinos están devaluando sus monedas, por lo tanto traer cosas de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil es mucho más barato. ¿Y cómo vas a controlar eso? Por lo tanto necesitas pues políticas que ayuden, ¿no es cierto?, al pequeño y mediano empresa por el lado financiero, por el lado de los mercados, por el lado de la demanda, por el lado de la productividad, ¿no es cierto? Y eso se hace caso por caso. El tratamiento que hagas con el comercio es muy diferente al tratamiento que vas a hacer con las pequeñas y medianas empresas en construcción, ¿no? Y así sucesivamente dividiendo las cosas, ¿no?
Muchas gracias, Gonzalo. Fernando, ¿qué podemos hacer para inyectar un poco los recursos en el sector local? Tenemos pequeños productores, tenemos los gremialistas que trabajan con un capital mínimo y me imagino que con toda esta crisis muchos se lo han comido el capital que tenían. Ahora, ¿cómo reactivamos esta economía local? ¿Cómo reactivamos esa pequeña economía de estos gremialistas, comerciantes, productores? Desde una mirada más local, ¿qué podríamos hacer como propuesta? Hola, ¿me escuchas, Fernando? Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿me escuchas? Hola. Creo que tenemos un problema técnico. Hola, Fernando. Mientras solucionamos este tema técnico, Gonzalo, disculpa nuevamente, ¿qué panorama le espera al ciudadano de a pie, que tiene que enfrentar esta economía desde el lunes, que tal vez ya ha gastado sus ahorros y ahora es consumidor en este mercado? ¿Qué le espera? Bueno, yo creo que tanto a los ciudadanos como a las empresas, pues espera una actitud de renovación, yo diría una mezcla entre resiliencia, ¿no es cierto? Innovación y obviamente buscar más creatividad. Los ciudadanos, la situación va a ser sumamente difícil y tenemos que aprender a ahorrar, a medir mejor nuestros gastos, a priorizar las cosas que vamos a hacer. Las empresas tienen que establecer pequeñas salas de emergencia donde ven a ver cómo vamos a mejorar nuestro producto, cómo cuidamos de nuestros proveedores, cómo cuidamos de nuestros consumidores. Las personas tendrán que ver qué van a hacer con sus ahorros, si los van a mantener, ¿no es cierto?, en bolivianos, los van a mantener en dólares. Todas esas son decisiones microeconómicas que seguramente vamos a ver, ¿no? Pero van a ser tiempos difíciles y por lo tanto se requiere que resiliencia y creatividad de parte de las empresas y de las personas para innovar, porque también hay oportunidades, ¿no es cierto? Y una de las cosas buenas que hay en Bolivia es que tenemos nosotros como país una capacidad de emprendimiento muy grande. De hecho, en estos días hemos visto cómo buena parte del comercio se ha dispersado por toda la ciudad. Algunas personas están encontrando otros oficios como desinfectadores, es decir, hay un espíritu emprendedor fuerte, ¿no?, de la economía boliviana, y eso es lo que hay que apoyar, pero implica pensar que no vas a volver a la misma economía, implica que tienes que cambiar, que tienes que entender mejor tu entorno, que tienes que mejorar tu relación con tus proveedores, que tienes que tener políticas más claras para el tipo de dinero que le vas a pedir al Estado, que tienes que cuidar de tus consumidores. En fin, ¿no? Si hay decenas de cosas que se pueden hacer, pero la actitud sobre todo es de que también hay oportunidades frente a la crisis, ¿no? Bueno, gracias. No sé si, Fernando, ya podemos dar tu criterio, por favor. Desde el ámbito local, ¿me escuchas, Fernando? No te escuchamos, Fernando. Hola, Fernando, no se te escucha, por favor. Hola. Hola, ahora sí. Fernando. Hola, tenemos problemas técnicos. Hola. A ver si le damos solución al tema técnico. Gonzalo, disculpa, vamos a continuar con este diálogo. ¿Cuál sería tu visión, Gonzalo? Sí, te oigo, te oigo. Ya. Gonzalo, ¿qué podríamos decir un poco ahora en el ámbito nacional? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a utilizar sus reservas del Estado? ¿Va a acudir a los créditos internacionales? Ya se ha hablado de eso. ¿Qué implicaría una opción o la otra opción?
Mira, el país necesita, digamos, como mínimo entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de inversión en diferentes tipos de áreas para salir de esta crisis económica. Todos los países en el mundo han estado ofreciendo paquetes gigantescos, ¿no es cierto? Estados Unidos habla de 3, 4 trillones de millones de dólares, Europa habla de 2, 3 billones de dólares, en fin, todos los países están hablando de inversión. Perú ha ofrecido 25.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, esta es una señal sumamente importante para calmar expectativas, para que la gente diga, miren, el Estado va a hacer todo lo que tenga que hacer para reactivar la economía y está dispuesto a gastar 6.000 a 8.000 millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero? Por supuesto que en parte va a venir del déficit público. Ya se prevé que el déficit público estaba en 7, 8% del Producto Interno Bruto, suba a 12, 13%. Parte va a venir seguramente de pérdida parcial, ojalá que no sea mucho, de las reservas internacionales. Parte va a venir también, o debería venir, de que renegociemos la deuda externa y que dejemos de pagar, por lo menos por un tiempo, el capital y los intereses de la deuda externa. Esos son como 800 millones de dólares al año, ¿no? También tenemos que ser sumamente agresivos en la emisión de bonos a nivel internacional, que creo que puede haber algún margen, y también de recibir cooperación internacional en un rango de 2.500, 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, de la CAF. A todos hay que pedirles ayuda y creo que hay predisposición para eso, ¿no? Entonces, en el corto y mediano plazo, pues tú tienes que crear este fondo. Y es ese fondo que tú tienes que decir a nivel político, señores, esto es lo que vamos a gastar. El gran problema que existe es que tú tienes un gobierno de transición que no tiene la capacidad de legitimarse con otros actores políticos para decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto se toman medidas un poco aisladas y eso afecta a la economía, ¿no? Necesitamos Gonzalo, perdón, un endeudamiento, ¿qué implica? Porque decimos nos van a apoyar internacionalmente a las instituciones internacionales, pero ¿qué implica a largo plazo para nuestro país? A largo plazo es que probablemente tu deuda, que estaba alrededor de 24, 25% del PIB, suba a, digamos, a 30% del PIB o 40% del PIB. Eso no sería un problema. Creo que ese es un margen bastante razonable. Implica utilizar bien esos recursos. Por eso es tan importante la priorización, a qué sectores vamos, cómo ayudamos, porque hay que evitar lo que se llama el keynesianismo vulgar, ¿no? Que te dice, súbete a un helicóptero y comienza a tirar plata a todos los lugares, ¿verdad? Y eso es una plata que se diluye, que se pierde. El keynesianismo inteligente sostiene que tenemos que invertir, la inversión tiene que ser de calidad. Entonces, esta plata que nos endeudemos, que gastemos más y aumentemos el déficit público, la plata que gastemos las reservas internacionales, tiene que ir a sectores claves que nos ayuden a salir no solamente de la crisis, sino también del modelo primario exportador, por ejemplo, ¿no? Con esto podríamos decir, perdón, Gonzalo, con esto podríamos decir que este endeudamiento implica un gasto en el futuro, que la gente va a tener que pagar esta deuda de algún modo. Por supuesto, ¿no es cierto? De hecho, yo ya te digo que buena parte de la plata que ya se ha gastado en bonos la vamos a tener que pagar en algún momento. Por eso es tan importante un pacto tributario en el mediano y largo plazo, para que distribuyamos las cargas de manera adecuada entre los diferentes sectores. ¿No? Que de repente a ti y a mí nos toque pagar en los primeros años, pero después a otros sectores, a otros gremios, a otras actividades también les ayude a pagar. Pero más importante de que distribuir la carga tributaria que va a necesitar este esfuerzo de guerra de 6.000, 8.000 millones de dólares que necesitamos, tan importante como eso es dónde vamos a meter esa plata para que esa plata pues no se diluya, sino que esa plata crezca a futuro. Bueno, muchas gracias. Fernando, creo que ya estás otra vez con nosotros. Fernando. Hola. Hola, qué bueno que volviste. Fernando, en ese marco que hablábamos con Gonzalo, de esto del endeudamiento económico, si tuviéramos que inyectar recursos a nuestro país, a los diferentes sectores,
¿qué propuesta les darías? ¿Dónde debería el Estado, el municipio, la gobernación invertir estos recursos para reactivar esta economía? Bueno, tocando un poco lo que no pude comentar hace rato, en cuanto a la visión que va a tener en ese caso las micro y pequeñas empresas, hasta las unidades económicas familiares pequeñas, hay que ver que el uso de los recursos que se tengan, en ese caso dados por las gobernaciones departamentales o nacionales, sean bien optimizados. El Fondo Monetario Internacional habla de que habrá una contracción de la economía nacional aproximadamente del 2,9%, mientras que el Banco Mundial dice que será del 3,4%. Lo que sí sabemos es de que la economía mundial como nacional tuvo una desaceleración de la economía y entramos en un proceso de recesión en el cual estamos realmente con baja producción y con el sector y el aparato productivo casi al mínimo, y también la demanda agregada también ha disminuido, por lo tanto el movimiento de capital, el movimiento de recursos financieros y económicos también se ha visto mermado. Esa es una bomba molotov para economías emergentes como la nuestra. Ahora, de acuerdo al último informe que hizo el Banco Central de Bolivia, se habla de una deuda hasta el mes de marzo de aproximadamente 11.632 millones de dólares, del cual el principal acreedor es el BIP y la CAF. Lo que se recomienda en estas situaciones adversas que estamos viviendo por temas sanitarios prácticamente es ser austeros. Austero significa ahorrar y también significa hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos financieros, que en ese caso no estamos prestando de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el BIP, que hace poco nos dieron 72 millones de dólares para la compra de los respiradores, y cada cierto tiempo nos está dando ciertos préstamos para, sobre todo, que se invierte en salud. Pero no hay que olvidar de que ahorita el margen está entre un 23 y 24% de deuda externa en relación al PIB. Inclusive algunos organismos internacionales hablan que se puede llegar cerca al 50%, pero es un riesgo muy grande que nosotros no podemos, en ese caso, correr porque somos economías en vías de desarrollo. Lo que hay que hacer es optimizar cada gobernación, cada alcaldía y el gobierno central debe hacer un uso adecuado de esos recursos. Yo creo que hay que crear un fondo de estabilización productiva e industrial y buscar también estímulos fiscales y un retorno paulatativo de la actividad económica. ¿Para qué? Para que la economía poco a poco se estabilice, comience a un periodo de aceleración de la economía con efectos multiplicadores a través de actividades económicas muy importantes como es el sector agropecuario y el sector de la construcción, y buscar también en ese caso de que las inversiones que hagan los diferentes gobiernos nacionales o departamentales sean orientados no solamente a salud y educación, que es de suma importancia, sino que también invertir en aquellas actividades que permitan generar ingresos y empleo. Se habla que el sector agrícola, ganadero, el sector también artesanal, el sector de la industria, la manufactura debe ser desarrollado y ampliado, buscando no solamente exportar y vender materias primas, sino también hacer un cambio de la matriz productiva, buscando en este caso generar mayor valor agregado. En ese caso, el sector siempre más vulnerable de la economía es el sector informal, que es un 75% de la economía aproximadamente, que durante esos 2 meses no generó nada de ingresos y lo que hizo simplemente es consumir o bien en salud o bien en temas de alimento. Lo que hay que hacer es también buscar políticas sostenibles que sean amigas del medio ambiente y buscar de que sean generadores de recursos económicos que sean sostenibles en el tiempo. En ese momento estamos viviendo una coyuntura muy, pero muy especial, que lastimosamente, a pesar del tiempo y de las recomendaciones del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, no hemos podido llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estamos bajo un gobierno que es simplemente transitorio. Dígame. Fernando, yo quería consultarte, si es que tuviéramos estos créditos de reactivación económica, ¿cuáles deberían ser los criterios para que la banca empiece a generar estos créditos? ¿Quiénes deberían ser los que ponen los criterios y bajo qué criterios dar estos créditos al sector productivo, a la mediana industria, a la pequeña industria, incluso al sector gremial? ¿Cómo, bajo qué criterios deberían tomar en cuenta estos fondos?
No hay que olvidarse de que la ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Privados, tiene sus propias políticas. En cada caso, cada entidad bancaria tiene sus normas en cuanto a crédito y otorgación de préstamos. Pero como estamos en una época de emergencia, va a tener que intervenir, y ya lo hizo, ¿no?, el gobierno a través del Ministerio de Economía y a través también de su dependencia, que es la ASFI, el tema de la regulación del diferimiento, en este caso de los plazos de pago de créditos. En ese caso deben ser más flexibles. Lastimosamente, hay mucha burocracia en el tema de la otorgación y poder acceder a los créditos bancarios. La base de los créditos nacionales está principalmente en los créditos de la micro y pequeña empresa, porque son créditos pequeños, pero son generadores de mayores intereses para la banca privada. O sea, en este caso debe haber un cierto acuerdo para que primeramente no se entre en calificaciones de mora muy elevadas o de calificaciones de cartera de riesgo de esas personas o empresas, porque cuando entran en una calificación que no están pudiendo pagar o están en una calificación negativa, estos sujetos a crédito ya son castigados y no pueden sacar créditos del sistema financiero nacional. En este caso, como es una entidad bancaria, no se puede intervenir directamente en las tasas de interés porque es un pacto entre dos partes, entre el que presta y el que adeuda o el que va a incurrir en el préstamo. Pero yo creo que con la intervención del gobierno, más allá de los créditos que ya dio para el tema de los sueldos y salarios y la reactivación económica para la micro y pequeña empresa, que más o menos habla de unos 15.000 millones de bolivianos, se debe también pensar en aquel sector que es el informal, ¿no? Y no hay que olvidarse que eso está destinado principalmente al sector formal, pero el sector informal que también es sujeto de crédito, tiene también sus obligaciones bancarias, la entidad debe buscar en ese caso que sean créditos blandos, flexibles y oportunos. No se debe permitir que haya mucha burocracia. Como yo dije anteriormente, un 5% de las empresas privadas que están habilitadas para los créditos que fueron lanzadas en ese decreto de reactivación económica en el mes pasado, no pueden acceder a los mismos porque los bancos, al ser los intermediarios financieros, también ponen sus condiciones y hacen, en este caso, más moroso el tema del préstamo. No hay que olvidarse que también hay que salvaguardar la economía informal, que es un dinamizador de la economía nacional. Por eso hay mucha presión también por parte de los gremialistas que buscan, en este caso, reactivar su economía, pero hay que también buscar un equilibrio con el tema de la salud. Y por ende, nosotros creemos, como colegio de economistas y también como una visión personal, de que es muy importante de que la banca juegue un papel preponderante en ese caso para poder dar los créditos a las empresas micro e inclusive a las economías familiares para que tengan una inyección de liquidez y no se les ahorque financieramente hablando desde un inicio con el pago de créditos, porque tienes que poner una balanza, o bien pago los créditos que ya tengo en este caso incurridos, o adquiero otros créditos para poder comenzar prácticamente de cero mi actividad económica y reactivar a la vez la economía nacional. Bueno, hay varias preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. Una es, y contesten, bueno, que guste, por favor, es, ¿para reactivar la economía es necesario contar con un gobierno elegido en las urnas? Bueno, no sé si Gonzalo o Fernando, por favor. Bueno, para reactivar la economía tiene que hacerlo cualquier gobierno, sea ese transitorio que lo está haciendo y el nuevo gobierno que entre. Pero no hay que olvidarse que ese gobierno transitorio no puede tomar medidas a largo plazo ni estructurales, mucho menos. Por eso simplemente están tomando medidas de manera cortoplacista, coyuntural, y buscando simplemente ver cómo se puede ayudar financieramente y estabilizar un poco la economía a través de los bonos sociales, a través también del tema de pago de los servicios básicos, también con ayuda del tema del empleo para los créditos a las empresas, principalmente micro y pequeña empresa, pero obviamente necesitamos tener una certidumbre no solo económica, sino también política y social en nuestro país. Estamos viniendo de una época que pasó en octubre, noviembre, por los movimientos cívicos sociales que estancó por casi un mes al país, y ahora estamos con ese tema de la cuarentena por el COVID-19, que ha obligado a que la economía entre en un periodo de recesión y un desaceleramiento bien pronunciado. Y si no hay una certidumbre, ¿cómo vamos a poder encarar de manera
óptima y sostenible las políticas de Estado, es por eso mismo de que también hay una necesidad política de que se establezca pronto un gobierno que pueda tomar decisiones de largo plazo. No hay que olvidarse que lastimosamente en nuestro país, cuando entra un nuevo gobierno, generalmente toma en cuenta sus nuevas políticas económicas, fiscales, monetarias, de todo tipo e índole, pero borra las anteriores, y por más que sean buenas. En ese caso, creo que hay que buscar un solo norte, inclusive durante ese periodo que no haya las elecciones, establecer un plan estratégico económico nacional que tengan tres cabezas del sector, que sean los empresariados, el sector obrero y el sector del gobierno central, que establezcan lineamientos y políticas bien claras de acuerdo a las demandas y necesidades de cada sector. Solo así se va a dar certidumbre, no solamente económica, sino también política, para que la gente trate poco a poco de entrar en confianza y se vaya a ver mejores días, sobre todo para aquellas personas que están en el umbral de la pobreza. Bueno, gracias. Gonzalo, no sé si nos puedes ayudar con esta pregunta. Dice, la banca está actualizando intereses. En un caso particular pagaba 3.500 bolivianos mensuales, más o menos, y le han diferido para junio y hay un incremento en la cuota mensual de casi 200 bolivianos. Terminaba de pagar en agosto y se lo ampliaron hasta diciembre. ¿Qué pasa en este caso? ¿Me puedes repetir? No he oído bien. Bueno, mira, dice que la banca que hizo un crédito mensualmente pagaba 3.500 mensuales, más o menos, pero que ha diferido esto en junio. Sin embargo, esta persona terminaba de pagar su crédito en agosto. Le han ampliado el crédito hasta diciembre, pero le han incrementado las cuotas en 200 bolivianos. Bueno, ahí obviamente la negociación es bilateral, ¿no? Lo ideal sería pues que se mejore la condición del crédito bajando tasas de interés, eso es que no se ha discutido todavía en el país, y ampliando los plazos de pago, ¿no? Porque si no, es simplemente diferir un problema. O sea, no puedes pagar enero, febrero, marzo y abril, y bueno, ¿y por qué podrías pagar mayo, junio, julio si es que tu negocio está parado, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, tiene que haber una normativa que, en primer lugar, baje las tasas de interés. Ese es un punto central. Estamos haciendo políticas fiscales expansivas y eso está bien. Pero si no son acompañadas de reducciones en la tasa de interés, son menos efectivas las políticas fiscales. Entonces, la política monetaria tiene que acompañar a la política fiscal, bajando tasas de interés. Y en concreto, ¿no es cierto?, la persona que está viendo tiene que negociar con el banco más plazos, pero a una tasa de interés más baja. Muchas gracias. Fernando, hay una consulta. Dice, se ha escuchado sobre los créditos y préstamos externos desde el gobierno transitorio. ¿Cuál es el efecto en la población? ¿Será que está invirtiendo o es un gasto? Bueno, lo óptimo sería de que el gobierno invierta, ¿no? Ese es el objetivo principal de un préstamo, ¿no? Pero obviamente que también forman parte del gasto. Nos estamos endeudando y, bueno, no hay otra opción por el momento de endeudarse porque nosotros no tenemos los recursos financieros más allá del funcionamiento y operación del propio país para afrontar esa crisis. Y esos créditos son netamente destinados para el tema de salud, ¿no? Lastimosamente hubo tal vez una malversación de fondos en el tema de la compra de los respiradores y también se está invirtiendo supuestamente en insumos y material médico, equipos y demás gastos que son imprescindibles para combatir esa pandemia. Desde el punto de vista de la inversión es cuando tú gastas ese dinero y te genera activos o hay un retorno de capital, ¿no? Pero en ese momento se está gastando prácticamente, ¿no? De cierta manera, porque digamos que eso es una inversión social, ¿no? Es una inversión que trae bienestar social, pero no es una inversión que te va a generar recursos o dividendos. No es porque uno invierte en salud, uno va a generar una entrada de capital. En este caso, se busca una rentabilidad social en términos económicos. Sin embargo, no hay que olvidar que estos créditos no son gratis, hay que pagarlos con recursos nacionales y el conjunto de la población, ya sea esta u otra generación, va a tener que devolver esos fondos, obviamente con interés,
y tratar de ese caso lo único que se puede y debe buscar, como dije anteriormente, es la austeridad y hacer un uso eficiente de los mismos. Primeramente ahora en salud, en educación y después buscar la inversión en economías a escala y sobre todo en polos de desarrollo o en industrias que generen más industrias buscando un generador de valor agregado y que permita sacar en ese caso lo que es la matriz económica productiva primaria a una matriz productiva que sea dinamizadora y generadora de valor agregado. Gracias. Gonzalo, ¿es posible sacar parte de los fondos de los aportes de las AFPs para las personas que quieran? Gonzalo. Sí, mira, probablemente parte, porque hay una percepción tal vez un poco equivocada de mucha gente que dice, bueno, utilizaremos los fondos que están en las AFPs. Yo diría que en un buen porcentaje, 60, 70% de esos fondos, no están en una caja fuerte esperando ser gastados. Eso ya está en el sistema financiero. ¿No es cierto? Ya hace rato que está en el sistema financiero. Recién nomás, el gobierno ha emitido bonos locales por $500 millones en esta coyuntura y buena parte de eso ha salido de las AFPs. Entonces, los recursos que tú tienes ahí son relativamente pequeños, ¿no? Y yo creo que no sería bueno tocarlos, porque tú estarías adelantando un gasto, ¿no es cierto? Como persona, esa plata es para que cuando tú ahorras, si te la devuelven con anticipación, probablemente te la puedes gastar o probablemente puedes hacer una mejor inversión con ese dinero. Pero no te olvides que si esa plata te la adelantan, cuando te toque tu jubilación, tú vas a recibir menos dinero, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de decisiones son complejas, porque no todos, digamos, tienen capacidad de inversión, porque mucha gente dice, no, pues con esa plata yo voy a hacer mejores cosas. Probablemente hay gente que sí lo va a poder hacer. Pero yo diría que la mayoría va a tener una enorme tentación de gastar ese dinero. Y ese dinero, pues, se va a perder. Y en el mediano y largo plazo, cuando la persona tenga 60, 70 años de edad, va a sentir falta de esos recursos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la utilización de lo poquito que hay también, porque no, se habla que de esos son como, no sé, 15,000, 16,000 millones de euros. Toda esa plata está ya apalancada en el sistema financiero. Lo que resta es muy poco. Muchas gracias. Fernando, la inversión en material en bioseguridad exigido por los gobiernos departamentales, locales y hasta nacionales, ¿incrementará el costo de la canasta familiar? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si la inversión que están haciendo todos los comerciantes, empresarios, la industria en material en bioseguridad, ¿va a incrementar la canasta familiar? ¿Va a subir el costo del acceso a los productos de primera necesidad? Bueno, la verdad no tuviera que ser así porque la inversión que realice, digamos, una persona que vende en el mercado es muy diferente a la inversión que realice un empresario grande, ¿no? En este caso debe formar parte de sus costos. No hay que olvidarse que si es que ellos elevan los costos, va a producir un efecto inflacionario en general en la economía que ya hubo de cierta manera durante ese periodo, aunque fue mínimo durante la cuarentena. No hay una relación, ¿verdad?, directa que debería ser, si yo compro más insumos de bioseguridad, debería en ese caso elevar mis costos, ya sea de prestación de servicios o en el producto que estoy comercializando, ¿no? Pero lamentablemente eso está en función mucho a las expectativas que tiene la gente, ya sea como comprador o demandante, y el otro lado que es el vendedor o el ofertante. Lastimosamente también se ve el hecho de que hay mucha especulación y a veces agio por parte de la población que vende los productos y alguna gente trata de recuperar y va a tratar obviamente de recuperar los ingresos que no percibió durante esos 2 meses, buscando generar más ingresos a través de un cobro más elevado de sus tarifas, en los productos o los servicios que esté brindando, aunque no debería ser de esa manera, porque eso va a producir un efecto cíclico que va a hacer de que todos los productos y en sí también hasta la propia canasta familiar podría subir, aunque lógicamente una relación directa no existe. Muchas gracias. Gonzalo,
Muchos productores no saben qué van a hacer, cómo pueden acceder a los créditos, cómo acceder a ellos. ¿Lo deberían hacer de forma individual o a través de asociaciones? ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, yo creo que a nivel global las agremiaciones tienen que buscar las políticas de apoyo, ¿no es cierto?, generales, de qué es lo que les va a beneficiar. Y a nivel individual tienen que buscar, digamos, un tratamiento diferente con el banco que le esté dando el dinero, porque puede ser que unos necesiten menos tasas de interés, otros que tengan mejor capacidad de pago, en fin, va a ser caso por caso. Entonces, mi sugerencia sería que los gremios busquen las políticas globales para el sector, que las personas ya en la negociación con el banco vean mejores condiciones de su crédito, por ejemplo. Muchas gracias. Fernando, se está hablando de la educación privada. Se ha hablado que se baje al 50% la mensualidad que se pagaba porque no se están haciendo los gastos en el sector educativo, todo es virtual y eso aminora un poco los costos. ¿Qué va a pasar con el sector de la educación? Estoy hablando desde el empresario en el ámbito educativo. ¿Qué va a pasar? Sabemos que es una escala, ¿no? El empresario le paga al maestro, el maestro gasta y tiene calculado su canasta en función a lo que gana. ¿Qué va a pasar si esto llega a concretarse en el sector educativo? Bueno, para responder de cierta manera, no hay que olvidarse que recientemente se aprobó, ya está aprobada la ley del tema del 50% de alquileres, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el tema desde un punto de vista educacional, con ese tema de las clases virtuales, ¿no? Más o menos debería tener el mismo criterio, ¿no? En una economía no todos ganan ni todos pierden, pero en este momento y coyuntura debería ser tal vez perder ambos, ¿no? O sea, 50%, tanto en este caso el sector educativo privado, que por una parte no dio los bienes y servicios que otorga a la persona que está en su colegio, ya se llámese transporte, educación presencial durante 4 horas al día, el tema de alimentación y otros servicios que está dentro de la currícula y del pago de la prima mensual. Pero también hay que ver de que si ellos cobran menos, no pueden bajar así de manera tácita los ingresos de los profesores y docentes, personal administrativo en general, que de cierta manera trabajaron. Además, el gobierno está obligando, porque no fue flexible en el tema laboral, primeramente a no bajar ni sueldos ni salarios y menos a despedir, y peor el hecho de entrar en vacaciones. Lastimosamente, el sector, digamos, de la educación privada no es lo mismo un colegio que tenga una espalda financiera que le permita, en ese caso, tal vez negociar, en ese caso, con los padres de familia y el sector estudiantil, bajar las cuotas de los colegios, en comparación a otros colegios que son de áreas periurbanas o no son colegios muy grandes que sí podrían entrar en un déficit, inclusive en una crisis o cierre de los mismos colegios. Lastimosamente, como es un acuerdo privado entre partes, debe haber una reunión, una conciliación, buscar en ese caso un acuerdo entre el sector de los padres de familia que tienen sus juntas escolares, que hablen pues con los dueños y los directores de los colegios y unidades particulares para que entre un acuerdo, porque al final tanto el sector del colegio que no está... Es un acuerdo de partes más que todo, ¿no? El tema de la Porque educación. es privado en realidad y el gobierno tal vez no puede intervenir porque también no está con Sale las del medidas. marco del convenio interpersonal. Y claro, porque es un convenio, un contrato privado entre partes en el cual yo solamente podría sugerir que ambos se reúnan y busquen en ese caso un balance, un equilibrio donde ambos no pierdan mucho. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas y estamos ya casi al filo de cerrar este conversatorio. Sin embargo, hay una pregunta y bueno, y para cierre también, Gonzalo, te hago la pregunta y si pudieras dar una recomendación general en términos económicos al ciudadano de a pie. La pregunta dice, conozco gente que está cambiando su dinero de bolivianos a dólares y los librecambistas han empezado a subir el costo del tipo de cambio de dólar en el mercado informal. ¿Qué puedes decir sobre el tema y tu recomendación, por favor? Y muchas gracias. Es sumamente
Estamos frente casi a lo que se llama una tormenta perfecta. Está nevando, hay viento, hay terremoto, ¿no? Las condiciones económicas son sumamente delicadas. Habría que ser muy cuidadoso con el tipo de cambio. Este no puede modificarse. Y creo que tenemos que contribuir para la estabilidad del tipo de cambio, las personas, pero también el Estado, por supuesto. No debemos especular, ¿no? Y tal vez la recomendación más clásica en estos momentos es que tenemos que seguir la regla de la abuela. Nunca coloques todos los huevos en la misma canasta. Significa hay que diversificar inversiones y hay que diversificar riesgos y de esa manera pues estar parcialmente protegido, ¿no? Esa sería mi recomendación y aprovecho la oportunidad para agradecer muchísimo a la Red de Participación Ciudadana y Control Social por la invitación. Saludo muy fraternalmente a Fernando, fue un gusto compartir con él y bueno, ya habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Fernando, igual para cierre, ¿qué podrías recomendar al ciudadano de a pie con el tema de la economía? ¿Cómo va a tener que administrar los próximos meses el ingreso que tiene? Y muchas gracias por tu participación. Bueno, de nada. En todo caso, la economía nacional como la economía doméstica debe ser austera, debe ser optimizadora de los recursos financieros, porque hay una incertidumbre total. ¿Qué va a pasar en ese caso con la economía? Porque está en función a la evolución propia de la pandemia en nuestro país. En este caso, las políticas económicas y sociales que tome tanto el gobierno departamental o nacional van a quedar en nada de acuerdo a la reacción propia que tenga la población. Es un marco muy caótico de cierta manera, porque estamos en un barco bajo una tempestad que no sabemos cuándo va a terminar y si en algún momento va a poder ceder paso alguno para que nosotros, los habitantes de este país, podamos salir adelante desde un punto de vista económico, ya que es un tema bien complejo. Yo creo que en este caso, siendo que nuestra economía es una economía de Estado, el papel fundamental lo tiene el gobierno central, que debe tomar, en este caso, políticas económicas y sociales que deben ser de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y que las mismas sean sostenibles y estables en el tiempo y que permitan que todos los actores económicos, o al menos la mayoría, puedan ser beneficiados con las mismas y buscando que haya una reactivación pronto de la economía nacional y que dinamice la misma para buscar en el corto plazo que haya mejores condiciones de salud, no únicamente, sino también sociales y económicas para todos los habitantes de la población, ya que no se podría afirmar de que alguno haya sido beneficiado totalmente, sino la mayoría está perjudicado por ese tema de la cuarentena y por no tener la certidumbre qué va a pasar en un corto plazo con la economía, ya que solamente hay diferimiento en pago de los impuestos, de los créditos, pero no se sabe cómo y cuándo se va a poder cancelar los mismos. Por eso hay que buscar una balanza. Si uno va a pagar, por ejemplo, los préstamos o se va a endeudar más para poder, en ese caso, reactivar sus emprendimientos económicos, ya sea una micro o una gran empresa, buscando en ese caso de que la actividad económica vuelva a un ritmo normal, aunque eso va a ser algo realmente muy, pero muy costoso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, bien, agradecerles por su participación. Sin embargo, cerrar todo este conversatorio con las siguientes conclusiones. Se ha hablado de reactivar el sector de la construcción porque dinamiza un poco la economía local. También se ha hablado de una reforma tributaria a largo plazo que debería reconsiderarse. Y promover la inversión local en el sector productivo. Bueno, agradecemos a los invitados, agradecemos a la Red de Participación Ciudadana y Control Social y los invitamos, Fernando, te comprometemos, al igual que a Gonzalo, a próximos conversatorios para hablar de estos temas y de otros que son de mucha expectativa para la población, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, vamos a entrar a otro momento con mucha incertidumbre, y creo que la orientación y los comentarios que ustedes nos dan nos ayudan también a tomar decisiones desde el ser ciudadano en esta coyuntura. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias, Sandra. También gracias a la Red de Participación Ciudadana y Control Social.
Agradezco la oportunidad y el espacio para poder un poco opinar de ese lado económico sobre la coyuntura y las expectativas que tenemos en nuestra economía. Pero sin embargo, bueno, hay que tener paciencia, también un poco de fe y tener un poco los ánimos un poco también más elevados para poder afrontar ese nuevo reto y esta nueva economía bajo esa nueva pandemia que estamos viviendo, no solamente en el mundo, sino también principalmente en nuestro país. Así que un abrazo fraterno y saludos a toda la población. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.